Como sabéis muchos, cada segundo jueves de mes venimos celebrando en Andalucía Viva una sesión que normalmente es una mesa redonda, y hoy la sesión la vamos a dedicar al cambio climático y en concreto a Sevilla y el cambio climático, que es el título que le hemos puesto. Es decir, que es una concreción de lo que está pasando con el cambio climático aquí en Sevilla. Para eso tenemos aquí a dos personas que vienen trabajando este tema desde hace mucho tiempo, el tema del cambio climático en general y en concreto también el cambio climático en Sevilla, que son Ángela Lara y Jesús Castillo. Ángela Lara es arquitecta antes que geógrafa, aunque también es geógrafa y es profesora del Departamento de Geografía desde hace mucho tiempo. Estábamos comentando antes que la formación de arquitecta le da también una visión muy interesante de los problemas que tienen que ver con el cambio climático. Y además participa en movimientos sociales, sobre todo en la red andaluza de la nueva cultura del agua, donde vienen trabajando también en temas de los cuales va a hablar ella desde hace bastante tiempo también. Y Jesús Castillo, que es catedrático de Ecología, que también desde hace bastantes años está dedicado a las relaciones entre la ecología y el cambio climático, y que también participa, además de su trabajo en la universidad y en la investigación y en la docencia, pues participa en varios movimientos sociales. Yo no voy a decir nada más como introducción, sino que van a ser ellos los que van a empezar a plantear el tema, Ángela primero y después Jesús Castillo. Cuando quieran, tienes que... Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Muchas gracias, Manolo, muchas gracias a la plataforma Andalucía Viva por la invitación, por la oportunidad de compartir un trabajo que llevamos algunos años haciéndolo. Lo que voy a contar forma parte sobre todo de un proyecto de investigación, el RECITI, que aquí, con dos casos de estudio, Sevilla y Barcelona. El caso de Sevilla lo dirigió Leandro del Moral, que nos acompaña hoy, así que los trabajos que voy a contar, pues muchos de ellos fueron elaborados bajo su dirección, y algunos otros trabajos que estamos haciendo ahora con otros proyectos de investigación, colaborando también con el BC3, el Centro Vasco de Cambio Climático. Ahora vamos a empezar uno también con la Escuela de Arquitectura, el Departamento de Geografía Humana y la Universidad de Barcelona, sobre las afecciones del cambio climático a escala local, ¿no? El cambio climático, ¿verdad? Que yo a los chavales jóvenes ahora, cuando hablamos muchas veces en clase, cambio climático, están como un poco hastiados, ¿no? De escuchar hablar mucho del cambio climático, pero quizás bajarlo al terreno de nuestra cotidianidad y de nuestro contexto, pues nos puede ayudar un poco a entender realmente cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Me voy a poner el reloj si no hablo demasiado. Bueno, en Sevilla principalmente son tres riesgos hidroclimáticos a los que nos enfrentamos, ¿no? La sequía, las inundaciones y las olas de calor. Respecto a la sequía, voy a hacer un breve repaso por los tres, ¿no? Bueno, Sevilla tiene un sistema de abastecimiento de agua potable. Me voy a referir a Sevilla, la ciudad de Sevilla, ¿vale? Por lo tanto, la sequía en su afección sobre todo al sistema de abastecimiento urbano. Sevilla tiene un sistema bastante robusto de abastecimiento urbano. Son 6 embalses con una capacidad total de unos 640 hectómetros cúbicos, que esto equivale aproximadamente al agua que necesitamos, o que el sistema de Sevilla ciudad y su área metropolitana demanda a lo largo de 6 años, ¿no? Aproximadamente consumimos unos 100 hectómetros cúbicos de agua al año, con una demanda descendente, con una dinámica descendente. Aquí podéis ver
una gráfica de cómo ha ido evolucionando la demanda de agua en Andalucía, y desde principios del año de los 2000 esa demanda de agua cae considerablemente, especialmente a partir de la sequía de finales de los 90, y ahora mismo en la ciudad de Sevilla nos encontramos en una demanda aproximada de 100 litros persona día, que es bastante eficiente. Este sistema que tenemos, que lo tenéis aquí representado en este esquema, en los años, por contextualizarlo, en los últimos años de la sequía, a finales del 2022, que fue uno de los años más importantes de la última sequía, la capacidad de captación que tuvo el sistema fue de 57 hectómetros cúbicos, es decir, incluso en los años en los que la sequía ha sido más grave, hemos tenido capacidad, digamos, de recuperar hasta la mitad del agua que consumimos. Por lo tanto, un sistema que embalsa 640 hectómetros cúbicos es un sistema bastante robusto. De hecho, los máximos a los que hemos llegado han sido los mínimos han sido de 200 y pico. Yo creo que no llegaba a 250 hectómetros cúbicos en los momentos más graves de la sequía. Es decir, todavía teníamos agua para 2 años y pico sin incorporar nada. Respecto a la inundación fluvial, bueno, pues es muy conocida, Leandro ha hecho una tesis doctoral sobre esto, todas las transformaciones que ha tenido la red hidrológica sobre la que se asienta la ciudad de Sevilla. No me da tiempo hoy a hablar de ello, pero sí podemos decir que ahora mismo también tenemos un robusto sistema de defensa respecto a la inundación fluvial, ¿vale? Con un muro de defensa que rodea la ciudad de Sevilla, y esto hace, bueno, pues que desde la última inundación de los años 60 en Sevilla no ha habido inundaciones fluviales. Fluviales significa por desbordamiento de los ríos, ¿vale? Además, bueno, no he dicho antes que respecto a la sequía tenemos 2 instrumentos importantes de gestión, el Plan Especial de Sequía del Guadalquivir y el Plan de Emergencia por Sequía de Masesa. Respecto a la inundación también, tenemos un plan de gestión del riesgo por inundación, un plan de infraestructura de Masesa y un plan director de cuenca. La inundación interior, lo que se llama la inundación interior, el encharcamiento, es lo que hemos venido sufriendo, pues el último episodio hace un par de meses, ¿no? El 29 de octubre. El acontecimiento del 29 de octubre, con datos que proporcionó Masesa, por ser el último y el que mejor recordamos, ¿verdad? Bueno, pues fueron unos 100, no llegó a 120 litros metros cuadrados en la zona de mayor afectación, ¿vale? Que fue en torno a la zona de Miguel Fleta. Eso equivale a que en una hora en esa zona cayeron 40 litros por metro cuadrado, una intensidad de lluvia bastante importante. No obstante, no es algo, digamos, tan excepcional como el Masesa y el alcalde expresaron, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esto es una tabla de unos cálculos que hicimos para la tesis doctoral hace 10 años, ¿vale? Y ahí ya hablábamos veo mejor aquí que en el ordenador, de unas precipitaciones máximas que se situaban en torno a los 40, 50 litros en función del periodo de retorno, 10 o 25 años de precipitaciones máximas en una hora, 10 minutales de en torno a 20 milímetros, 24 milímetros, que son cifras cercanas, incluso en algunos casos inferiores, otros casos un poco superiores, a las que cayeron el 29 de octubre. Y de hecho, algunos episodios recientes que tengo más o menos registrados, pues en Semana Santa de 2019, que cayó primero una granizada muy gorda y después llovió mucho, pues cayeron unos 17 litros metros cuadrados, es decir, más o menos lo mismo que la máxima lluvia que cayó el otro día. En 2013 cayeron 35 litros metros cuadrados en una hora, es decir, más o menos en el orden de magnitud de lo del otro día. Y hay un dato, pero cuya fuente es ABC, y que no es un dato, digamos, tan fidedigno, de que en 2004 cayeron 74 litros metros cuadrados en una hora. A mí me parece mucho, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso es evidente que son episodios de cierta recurrencia, ¿vale? Que producen el encharcamiento. Ese encharcamiento viene determinado básicamente porque Sevilla está construida sobre un valle fluvial con una red de arroyos que hemos ido desplazando y que ahora, digamos que nosotros somos los que estamos encima del agua, no el agua encima de nosotros, ¿vale? Y que ahora, bueno, pues con la extensión de la mancha urbana, los procesos de impermeabilización, cada vez es más difícil a veces evacuar. Pero son encharcamientos. No obstante, obviamente, son encharcamientos
que no se cobran daños personales, pero sí daños materiales, ¿vale? Y que, bueno, hay ciertos barrios, por ejemplo, el tiro de línea, es uno de los barrios que se están organizando porque está teniendo afecciones sobre la población. La respuesta del ayuntamiento, bueno, pues construir el tanque de tormentas mayores que se ha inventado por 75 millones de euros. 75 millones de euros es una inversión realmente muy importante para la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteamos, por un lado, se encarece mucho el último tanque de tormenta que se construyó, que es el de la avenida de Kansas City, que son 60.000 metros cúbicos, es decir, un tanque de tormenta bastante importante, fueron 16 millones de euros. En este caso, el presupuesto se multiplica por 5 y las dimensiones no se multiplican por 5, yo creo que es algo así como el doble que el de Kansas City. Entonces, bueno, ahí hay unos datos que son un poco inquietantes por el tipo de respuesta, y seguiremos hablando ahora después de ello, por una respuesta infraestructural, pero también por el coste que se estima, ¿no? Sería una inversión muy fuerte por parte de la ciudad de Sevilla. Y después tenemos las olas de calor, ¿vale? En Sevilla, bueno, esto era un gráfico que hicimos hace unos años con los datos del último siglo. En Sevilla aproximadamente se ha incrementado la temperatura media de la ciudad aproximadamente en 1,5 grados en el último siglo, ¿vale? Es decir, cada vez son más importantes y más recurrentes las olas de calor. Como instrumentos no tenemos a escala local un instrumento para gestionar los eventos de olas de calor. Hay un plan andaluz de prevención de efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud, pero a escala local no tenemos un instrumento. Y lo que sí tenemos, bueno, es un conocimiento tradicional, ¿verdad? Porque las olas de calor no son un evento nuevo en Sevilla, ahora son más intensas y más frecuentes, pero no son nuevos. Y algunos proyectos innovadores, algunos ya no tan innovadores, en el sentido que hace 30 años ya, ¿verdad? La Expo 92 plantea una serie de estrategias bioclimáticas para adaptarnos al calor, o otros más recientes como el Cartuja-Cal. Planes municipales, ¿no? ¿Qué se ha hecho en el ayuntamiento respecto al cambio climático en Sevilla? Bueno, en 2015 el ayuntamiento de Sevilla se adhiere al pacto de los alcaldes sobre la adaptación al cambio climático. De hecho, Sevilla preside la red de ciudades frente al cambio climático con el gobierno anterior. En el 2017 aprueba el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, el PACE. Muchas de las personas que estáis aquí sentadas participasteis en el proceso de elaboración del PACE. En el 2019 se decreta el estado de emergencia climática y en el 2021 Masesa hace el Plan de Emergencia Climática. A pesar de todos los eventos, durante este periodo en Sevilla no ha habido una oficina de cambio climático que realmente se esté ocupando de llevar las iniciativas sobre el cambio climático en la ciudad. Tú querías hablar sobre el cambio climático en el Ayuntamiento de Sevilla y no sabías a quién dirigirte porque no había, en ese periodo en el que el presidente de la red de Ciudades por el Clima era el alcalde de Sevilla, no había una oficina dedicada al cambio climático en el Ayuntamiento de Sevilla. Ahora, por supuesto, mucho menos. Bueno, nosotros hicimos una serie de entrevistas, esto hace ya 4 o 5 años, ¿no? Porque fue durante el confinamiento, pero yo creo que los resultados siguen siendo más o menos válidos. Hicimos entrevistas a 23 actores sociales e institucionales y analizamos estos documentos de planificación. Y preguntábamos, entre otras muchas cosas, cuál era la valoración que hacían de los riesgos hidroclimáticos en la ciudad de Sevilla. Para la mayoría de los actores entrevistados, tanto los actores sociales como los actores institucionales, el riesgo de mayor gravedad en Sevilla eran las olas de calor. 10 personas, por ejemplo, en las entrevistas con actores sociales, ¿vale? 4 consideraban la sequía, ninguno de ellos la inundación, y con unas proporciones, bueno, un poco diferentes en los actores institucionales, pero también prioritariamente las olas de calor. En los procesos de participación, tanto del PACE, del Plan de Acción del Clima, como del Plan de Emergencia Climática de Masesa, también eran las olas de calor las que aparecían como el principal, como el riesgo más priorizado, ¿vale?, por los actores sociales que participaron en esos procesos. Sin embargo, ambos planes, tanto el diagnóstico del Plan de Acción contra el Clima, por el Clima de Sevilla como del Plan de Emergencia, priorizan como los receptores de mayor riesgo el riesgo por inundación. ¿Y por qué? Bueno, pues eso es un poco lo que nosotros hemos, entre otras cosas, intentado averiguar. Como veis aquí, por ejemplo, bueno, esto eran
los pantallazos, digamos, del plan. Las olas de calor se considera riesgo medio sobre la mayoría de los receptores, algunos riesgos incluso bajos. Sorprende algunos datos, por ejemplo, sobre la educación consideran que las olas de calor son un riesgo medio, cuando sabemos que en los últimos años se han tenido que suspender las clases en algunos periodos, incluso porque los niños no pueden soportar el calor en las aulas, y ha sido una reivindicación de las AMPA desde hace mucho tiempo. La sequía, bueno, pues mucho más bajo, y la inundación, bueno, pues la inundación pluvial, es decir, la inundación interior, esta de la que hablábamos antes, que efectivamente nos encharcamos de vez en cuando y hay algunas afecciones, pero se considera un riesgo muy alto sobre la población, sobre las infraestructuras, sobre todo se considera un riesgo muy alto, incluso mayor que las olas de calor o la sequía. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que las olas de calor a lo mejor no producen tantos daños materiales, pero producen muerte. Tienen una afección sobre la salud mucho más importante. Las inundaciones producen más daños materiales, pero no, hasta ahora que sepamos, no ha habido daños personales que lamentar. Algunos problemas que tiene este diagnóstico, pues, por poner un ejemplo, fijaros, esta es la cartografía de riesgo de la población a las olas de calor en Sevilla. En rojo, los barrios con mayor riesgo de la población a las olas de calor. Al lado os he puesto un mapa de la renta media de los hogares de la ciudad de Sevilla. Los estudios realizados, por ejemplo, el Instituto Carlos III, que tiene un departamento específico sobre temas de cambio climático y salud, ha hecho estudios sobre la incidencia de diferentes factores socioeconómicos en la mortalidad, con datos reales, en la ciudad de Madrid, por ejemplo. Y aparece claramente la renta como la variable que mejor explica la mortalidad al calor. Es decir, la gente cuanto más pobre es, pues mayor mortalidad hay en esos barrios al calor. ¿Vale? Ahora veremos un poco por qué. Bueno, pues si os fijáis, los dos barrios donde aparece el mayor riesgo para la población al calor en Sevilla son dos de los barrios con las rentas más altas de Sevilla. ¿Vale? La zona de Plantinar, Nervión y la zona de Los Remedios. Obviamente estos diagnósticos no están correctamente hechos. ¿Por qué? Porque no se están tomando en cuenta todas las variables necesarias. Probablemente solo se está teniendo en cuenta la variable edad, que es una variable importante dentro del riesgo a la ola de calor, la población mayor, pero no el único ni el más significativo. El más significativo es la renta, como demuestran los estudios, ¿no?, epidemiológicos. Entonces, claro, diagnósticos mal hechos pues dan lugar a esos resultados, ¿no? Y también otro elemento importante, cuando analizamos las medidas que los planes municipales, el PACE y el Plan de Emergencia Climática contenían, esas medidas, los presupuestos más importantes, como podéis ver ahí, pues el presupuesto, para empezar, el presupuesto en infraestructura grises, digamos, eran 170 millones de euros. En acciones verdes, renaturalización y este tipo de cosas eran 19 millones de euros, ¿vale? 170 millones frente a 19. Y acciones blandas, digamos, 1 millón de euros. Claro, estas acciones grises iban principalmente destinadas a la inundación, ¿vale? Casi 170 millones de euros destinados a actuaciones frente a la inundación. Principalmente la depuración, nuevas infraestructuras de depuración y los tanques de tormenta, que son infraestructuras e inversiones millonarias. Fíjate, aquí está hablando de 50 millones de euros para todos los depósitos de retención. Ahora estamos hablando de uno solo que va a costar 75 millones de euros. ¿Vale? Las actuaciones de renaturalización son las que se dedican principalmente a las temperaturas extremas, al calor. ¿Vale? Y entonces, obviamente, pues GAESCO está mucho más interesada en este tipo de actuaciones, las actuaciones grises, que las actuaciones verdes. Y menciono GAESCO porque es uno de los actores que está sentado en la gerencia de urbanismo en las mesas de trabajo. Ecologista de Nación antes estaba y ahora ya no está, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto nosotros lo hemos confirmado con los técnicos de Masesa. Hubo, digamos, un filtro tecnocrático, pero muy influenciado por los resultados que querían dar. Es decir, el PACE se hizo para justificar una serie de actuaciones que ya estaban previstas. Ya estaban previstas las inversiones para los tanques de tormenta, de hecho ya se habían aprobado en los consejos de administración de Masesa esas inversiones y los préstamos para esas inversiones, y como esas inversiones ya estaban previstas, el PACE lo que servía era para justificar eso. Y por eso el riesgo de inundación era el que se priorizaba, no porque realmente ni los procesos de participación ni los datos dieran ese como prioritario. Para nosotros está claro que el principal riesgo que sufre la ciudad de Sevilla es el calor extremo.
porque así lo dicen los actores sociales e institucionales y porque es el que causa afecciones sobre la salud, que nos parece un criterio prioritario. Es además el que carece de planes integrales y específicos de prevención, es uno que se acentúa especialmente en los ámbitos urbanos como Sevilla por el efecto de calor urbano y con la concentración de población, y sobre todo es el riesgo en el que adquiere mayor peso la condición de vulnerabilidad social de la población, y esto nos interesaba especialmente, y por eso hemos trabajado especialmente en el calor extremo en Sevilla. Y si os parece un poquito a qué conclusiones, bueno, o en qué trabajo estamos haciendo. Bueno, justificar, que creo que no es casi necesario, ¿no? Pero esta es cómo está incrementándose las temperaturas medias. Esto en concreto es las anomalías de temperatura en España desde 1960 hasta la actualidad. Se ve que las anomalías cada vez son más ascendentes. Esta es la mortalidad vinculada al calor en Europa entre 2000 y 2020, claramente España como el país europeo donde hay más afección por la mortalidad al calor, y concretamente en el caso de Sevilla, aquí abajo tenéis un estudio de la Fundación Matrix sobre el riesgo de la población por aumento de la de calor, pues el Valle del Guadalquivir como uno de los espacios donde más riesgo, incremento del riesgo por aumento de las de calor hay, y un estudio de la Pablo de Olavide donde se habla de que cerca del 32% de las muertes por calor en Sevilla están vinculadas directamente a los efectos del cambio climático, ¿vale? Por lo tanto es un riesgo que en Sevilla es importante. Y porque hay profundas desigualdades, ¿verdad? No es lo mismo sufrir una ola de calor en un chalet con piscina en Santa Clara que sufrir una ola de calor en la barriada de España. Bueno, pues para estudiar esto, lo que estamos haciendo ahora es que, bueno, a través un poco de estudios, de bibliografía, de otros trabajos, hemos identificado una serie de variables, una serie de factores que están relacionados con la vulnerabilidad al cambio, ¿vale? En relación a la exposición, pues sobre todo indicadores relacionados con la vivienda, con la antigüedad de la vivienda, la calidad constructiva, la demanda energética, aspectos relacionados con la sensibilidad al calor, que son sobre todo características sociodemográficas y económicas, población mayor de 65 años, nivel educativo, renta media de los hogares y capacidad de adaptación, que la hemos relacionado principalmente pues, con la capacidad de autogenerar energía en relación a la superficie de cubierta, cuántas placas fotovoltaicas podría yo poner en relación a la superficie de cubierta que tengo, la cobertura vegetal, ¿vale? Cuánto verde hay en mi entorno y el acceso a los espacios verdes y la presencia de piscinas, ¿vale? Y con todas estas variables lo que hemos hecho ha sido un análisis estadístico, que se llama un análisis de componentes principales, un análisis factorial, que lo que hace es estudiar cómo estas diferentes variables se correlacionan en los diferentes barrios de la ciudad de Sevilla, es decir, cómo confluyen estas diferentes variables en los barrios de la ciudad de Sevilla, ¿vale? Y os voy a mostrar algunos de los resultados, todavía no los tenemos publicados, así que no lo chivéis por ahí, pero los traigo, ¿vale? El primer factor que nos sale y el que, digamos, mejor explica, ¿vale? Estadísticamente todas las correlaciones es el que relaciona el estatus socioeconómico con la calidad residencial, ¿vale? Es un factor en el que confluyen pues las viviendas, sobre todo construidas entre los 50 y los 80, la calidad constructiva, la superficie de las viviendas, y eso confluye con la renta media de las personas y de los hogares, la población sin estudios, la población con estudios universitarios, los hogares monoparentales y la población extranjera no europea. ¿Dónde confluyen principalmente estos factores? Pues negativamente, pues ya lo sabemos, ¿verdad? En el polígono norte, entre el barrio Amate, en el polígono sur y en algunas zonas de Torreblanca y de San Jerónimo. ¿Dónde se dan positivamente? Pues en Santa Clara, en las zonas de Nervión, en Plantinar, en Bami, en Heliópolis, etc. Y esta distribución espacial correlaciona en cierto sentido con el factor 4, que es el que establece la correlación, cómo se correlaciona, es decir, cómo se dan conjuntamente la presencia de piscina y la presencia de espacios verdes, que se da principalmente, pues, ¿dónde? Pues en Santa Clara, en Heliópolis, en Bami, ¿vale? De manera que tenemos unas mayores condiciones de exposición y vulnerabilidad social en aquellos barrios donde hay más carencia de capacidad de adaptación
y a la inversa, ¿no? En los barrios donde hay menos vulnerabilidad social y mayor calidad residencial, pues también hay una mayor capacidad de adaptación. Y esto es lo que explicaría esa diferencia de la vulnerabilidad al calor y la mortalidad. Y después, bueno, pues se dan también otros factores, algunos relacionados, por ejemplo, con la antigüedad, con el régimen de tenencia, que están relacionados sobre todo con concentración en casco histórico, y otro que es interesante, que tiene que ver con el envejecimiento, la feminización demográfica y la tipología, ¿no? Que explica, que esto lo estamos estudiando también, algunos barrios que aunque no tienen una característica de rentas bajas, pero en los que sí se concentra edificación más antigua y en altura, con población mayor y especialmente mujeres que viven, población mayor que vive sola y mujeres mayores, ¿no? Que son dos colectivos especialmente vulnerables. Bueno, con todo esto ánimo, lo que estamos haciendo, que eso no lo puedo traer porque no lo tenemos terminado, estamos trabajando en ello, estamos intentando hacer como una tipología de situaciones de vulnerabilidad al calor en la ciudad de Sevilla, es decir, cómo se agrupan los barrios por características comunes, ¿vale? Para caracterizar cuáles son las diferentes situaciones que se están dando en la ciudad y, por lo tanto, cómo habría que afrontar la vulnerabilidad al calor en cada una de esas situaciones, que no son todas las mismas, ¿vale? Os hago un spoiler, obviamente, pues los barrios que hemos dicho antes, Polígono Norte, Tres Barrios Mate, Polígono Sur, son las zonas que salen especialmente más vulnerables, las que confluyen todos estos favores que presentan la categoría de máxima vulnerabilidad. Y ya muy brevemente, porque estoy pasando un poquillo del tiempo, algunas propuestas. Nosotros hicimos en el Recitis también un taller en el que participaste también algunas personas, en el que estábamos pues, desde el Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta de Andalucía, colectivos que trabajan con personas sin hogar, PDHA, la Red Sevilla por el Clima, bueno, un montón de gente, que hacían propuestas de cómo afrontar el calor en Sevilla, y creo que todas nos parecerán muy razonables y no nos sorprenderán, pues renaturalizar, piscinas públicas, rehabilitación energética accesible para todos, atención a los colectivos vulnerables, mejora de los planes, cumplimiento de los planes existentes, adaptación climática de los espacios públicos, más zonas verdes en los barrios más vulnerables, más sombra verde, mayor presencia de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también mencionar un poquito que otra de las cuestiones que hemos estudiado mucho ha sido cómo Sevilla es una ciudad que se caracteriza por construir resiliencia comunitaria. Los grandes parques de la ciudad de Sevilla lo han construido las vecinas y los vecinos de Sevilla. Y eso es conocido por todos, desde el paradigmático Parque de Miraflores, pero también el Huerto de Rey Moro, los Jardines del Valle o el Parque del Tamarguillo, ¿no? La gran infraestructura verde de la ciudad de Sevilla es gracias a sus vecinos y vecinas, y Sevilla tiene una trayectoria continua de lucha por los espacios verdes que sigue desde los años 70 hasta hoy en día sin interrupción, ¿no? Y está demostrado, bueno, pues que ese anillo verde, ¿no? que tanto se está reclamando, esa bufanda verde que decía Miguel Delibes, más que un anillo. A mí no me gusta el concepto de anillo como un elemento lineal, tiene que ser una bufanda, tiene que ser algo, pues permitiría, por un lado, bajar las temperaturas claramente, podría ser un elemento interesante también de cara a amortiguar los efectos del cambio climático en cuanto a sequía e inundaciones, pero también, y no sé si sobre todo, sería un elemento clave para dignificar esos espacios de esa red de arroyos de la ciudad de Sevilla que se han convertido en verdaderas grietas urbanas, que en barrios como Palmete, por ejemplo, pues yo creo que es vergonzoso, ¿no? Que existan paisajes así cuando podríamos tener elementos naturalizados que realmente dignificaran esos barrios, ¿no? Y bueno, hemos estudiado cuáles son las fortalezas y las barreras que tiene la ciudad de Sevilla frente a este proceso de naturalización. La fortaleza, bueno, pues su gente, ¿no? La experiencia de gobernanza colaborativa, de participación, de empoderamiento, y las barreras, pues están en inglés porque no me ha dado tiempo a traducirla, pero básicamente se resume en la falta de voluntad política para poner en marcha todas estas medidas. Y bueno, pues como conclusiones, existe una importante territorialización de la injusticia climática en Sevilla, que para que sea efectiva, adecuada y justa la aplicación de las medidas necesitamos evaluar adecuadamente la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad social, que los indicadores más relevantes son la renta, la edad de la población, el nivel educativo y la calidad de la edificación, con importantes correlaciones, pero que tenemos una experiencia, un conocimiento y una cultura local que tiene una fortaleza, ¿no? Y cómo la sociedad civil autoorganizada ha sido la que ha impulsado los espacios verdes que ahora mismo constituyen espacios para amortiguar esos factores de vulnerabilidad socioambiental.
y que estos espacios, bueno, pues no solo generan condiciones mayores de habitabilidad, sino también empoderamiento, respondan a las problemáticas sociales y generan un sentimiento de apropiación y de identidad respecto al territorio que creemos que es muy necesario. Y nada, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias Andalucía Viva por invitarme. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la ecología urbana de cómo hacer frente a todo esto que nos ha contado Ángela. Fijaros que los últimos modelos de cambio climático están prediciendo, y no suelen equivocarse, al revés, muchas veces si acaso se quedan cortos, que vamos a un calentamiento global de la troposfera en todo el planeta de 3 grados en 2060. Ahora mismo estamos en 1,5 respecto a la época preindustrial. 3 grados en 2060 no nos entra en la cabeza lo que significa a nivel global de calentamiento. Los modelos climáticos de hace 20 años predecían que a lo mejor no se llegaba a los 3 grados a finales de siglo. Y estamos ya en el camino, la senda de ir a 3 grados en 2060, de media, aquí posiblemente más. Eso es algo difícil de asumir. 3 grados no es nada, pero a nivel planetario lo cambia todo. Voy a empezar con una experiencia personal, porque, bueno, os animo a que entréis en ella, porque la verdad es que es un placer andar desde mi casa, que está ahí en la Macarena, hasta aquí. Es que he salido de casa y esos árboles que se plantaron hace 30 años, que ya prácticamente están más altos que los edificios, que en verano dan una sombra fresca magnífica, mucho mejor que la de los toldos, porque transpiran y al agua al evaporarse se lleva calor. Y bueno, nada más que salir de casa, es que la verdad es que el ayuntamiento lo está haciendo muy bien. Y unos arbustos mediterráneos aromáticos, y he salido de casa oliendo la lavanda, el romero, me ha dado un subidón. Y ya pensando en cuando llegue la primavera y entren en flor, porque además el ayuntamiento ha puesto, junto con los arbustos aromáticos mediterráneos, que además necesitan poca agua, ha puesto plantas nutricias de las larvas de mariposas que llegan en primavera. Todas las primaveras mi calle está llena de mariposas de todos los colores, es una pasada. Y después ya cuando la primavera va avanzando y se acerca el verano, vienen las polillas por la noche, que a algunos no les gusta que se meta en casa, pero a mí me encanta salir de casa y ver polillas. Y bueno, viniendo para acá prácticamente no me he encontrado ningún coche transitando. Algunas bolsas de aparcamiento en algunos sitios, pero prácticamente ningún coche transitando, porque es que el Ayuntamiento de Sevilla se está, como el Ayuntamiento de París, tomando en serio esto de la contaminación atmosférica y de la mitigación del cambio climático, de emitir menos gases de efecto invernadero. Y la verdad es que es un gusto respirar el aire que es en la Macarena y aquí, vamos. Pues recuerdo cuando la Red Solana estaba llena de coches y estaba totalmente contaminada, y ahora la verdad es que es un placer. Y además andando por pavimento permeable, que cuando llueve prácticamente ya no hay inundaciones de estas por lluvia, ya el suelo desnudo, porque están respetando muchos pastizales, muchos espacios intersticiales, como el pulmón verde, que por fin ya es un pequeño parque en el centro de Sevilla. Y están respetando muchas zonas en las que el agua se puede infiltrar, muchos pavimentos permeables que van andando y van dando mirando los musgos, ahora en invierno, los líquenes, un mosaico de colores espectaculares, ¿no? Y además en los árboles, cuando están pequeños, pues están colocando cajas nidos. Y el otro día Esperanza de Ecourbe, que está aquí, me llevó a ver unas currucas capirotadas que hay cerca de mi casa, y la verdad es que es una pasada sentarse allí, porque además en verano han construido refugios climáticos utilizando agua y vegetación, y se está muy bien en la calle en verano en Sevilla. El tema del microclima de la Expo lo han trasladado a todos los barrios y la verdad es que da gusto.
Da gusto porque además uno se sienta en esos espacios con sombra fresca y agua. El Ayuntamiento de Sevilla se ha dado cuenta de que el reparto justo del agua no puede ser que en Andalucía el 80% del agua vaya a la agricultura y un 10% en los hogares. Bueno, nos merecemos más agua en las ciudades, ¿no? Especialmente con esto de las olas de calor. Y entonces ahora tenemos estos refugios climáticos que se sienta una ahí con las vecinas y bueno, en verano es un placer tomar fresquito y escuchando el agua, porque en el barrio tenemos una catarata naturalizada que es magnífica, y sale uno de casa, escucha el agua correr con un arroyito que llega a una charca naturalizada. Ahora estaba llena de libélulas cuando venía para acá. Entonces, en estos espacios son espacios en los que se está bien, y entonces se generan espacios de convivencia, espacios en que los vecinos y las vecinas se conocen, hablan entre ellos y nos estamos conociendo como nunca antes. Nos estamos conociendo y ese conocimiento sabemos que nos va a ayudar en el futuro, como nos ayudó cuando vino la pandemia, ¿no? Y una señora mayor que no estaba vacunada, pues le hizo la compra la vecina que era más joven y que no tenía tantas posibilidades de morir si cogía el virus, ¿no? Estos espacios de convivencia crean redes de apoyo mutuo. Justamente ahora me estoy leyendo El apoyo mutuo, motor de la evolución, de Kropotkin, un libro interesantísimo que muestra cómo la naturaleza humana es una naturaleza que promueve la cooperación, igual que la mayoría de las especies animales. Por eso nos da un subidón cuando nos encontramos aquí todas de oxitocina y de serotonina, porque nos gusta encontrarnos los Homo sapiens que nos llevamos bien con otros Homo sapiens, y eso se ha seleccionado a lo largo de la historia, de manera que nuestra genética es buena para convivir en estos espacios, y si la infraestructura verde urbana y en general todo el ecosistema urbano promueve la sociabilización, nuestra genética, nuestros mimbres son buenos para enfrentar lo que viene, que es muy duro. Además venía por aquí y muchos niños jugando por todos lados. ¿Ves? Porque claro, al haberle quitado espacio a los coches, el Ayuntamiento de Sevilla le ha dado espacio a los árboles, le ha dado espacio a los niños. Una ciudad donde no se pueda jugar no es mi ciudad. Y el Ayuntamiento de Sevilla eso lo ha calado rápidamente. Igual que ha calado la regla del 330-300. Ahora prácticamente todo sevillano o sevillana mira por la ventana y ve 30 árboles, o sea, 3 árboles, perdón. El 30% del barrio está ocupado por vegetación y está a menos de 300 metros de un parque. El Ayuntamiento de Sevilla realmente ha interiorizado la emergencia climática y tenemos una ciudad transformada a unos niveles espectaculares. Los jardines, por ejemplo, de tormenta, los jardines de lluvia, que cuando llueve mucho se llenan y aparecen pequeñas charcas, que poco a poco el agua se va infiltrando. Eso antes no lo teníamos. Y ahora no nos inundamos cuando llueve mucho y puede llover torrencialmente mucho más con el cambio climático, pero estamos preparadas para eso. Tenemos una ciudad realmente que cumple el tema de la ciudad esponja, ¿no? La ciudad que cuando llueve mucho el agua se infiltra, pero también se acumula en superficies de retención, como pequeñas charcas. Una ciudad, un ayuntamiento que es consciente de que los ecosistemas de calidad que ya tenemos hay que conservarlos, y que por supuesto no se va a construir en el espacio del Cortijo del Cuarto. ¿Cómo se va a construir en el Cortijo del Cuarto si el aire, fundamentalmente el viento, sopla del suroeste? Y si se construye en el Cortijo del Cuarto, y además si se construyese sin un plan de movilidad sostenible, va a haber mucha más contaminación en esa zona y más calor que nos va a llegar al resto de la ciudad de Sevilla. No, en el Cortijo del Cuarto no se construye. El Ayuntamiento eso lo tiene claro. También tiene muy claro que hay que respetar la Laguna del Sapo. La Laguna del Sapo, con la biodiversidad que tiene, los tríops. Tenemos aquí a Jesús, un compañero de SABE, de la plataforma SABE, que bueno, están defendiendo la Laguna del Sapo y todas las lagunas de la zona. Y la lucha vecinal ha conseguido por fin que se respete, y el Ayuntamiento lo tenía claro, no hacía falta que los vecinos le dijeran nada. El Ayuntamiento tenía claro que un ecosistema de una calidad como esa no se podía destruir. Lo mismo con el pulmón verde, y qué bien, no sé si os habéis enterado, pero toda la zona norte de Sevilla, donde está lo que llaman la Supernorte, esa vía de comunicación tan horrible, la S20, toda esa zona se ha convertido en un parque agrícola
Y es alucinante porque es que se están produciendo allí alimentos que se consumen a 100 metros, a 200, a 1 kilómetro, kilómetro cero. Y se producen ahí y hay una relación directa entre las consumidoras y las productoras. Es un parque agroecológico magnífico. Entonces, la verdad es que andar desde mi casa hasta aquí ha sido un placer alucinante. Supongo que todas os sentís igual, porque es que la ciudad, la verdad, de Sevilla últimamente está que se sale. Bueno, esto es un ejercicio de ecotopía, que todas tenemos derecho a soñar despiertas. Y nos abre un poco la mente a cómo podría ser nuestra ciudad. Lo que he dicho no es ninguna revolución, lo que he dicho, hay ciudades como París que ya van en ese camino, ¿eh? Sevilla se está quedando atrás, desde mi punto de vista fundamentalmente por el cáncer que tiene la gerencia de urbanismo, que están diseñando nuevos barrios, como el barrio de la Cruz Campo, como el barrio de Palmas Altas, y en el área metropolitana también, en Dos Hermanas, entre núcleos, y están diseñando en pleno siglo XXI, en plena crisis climática, barrios como si estuviéramos en el siglo XX. Oiga, ¿qué está pasando en la gerencia de urbanismo? Da igual que gobierne el PSOE, da igual que gobierne el PP, esos grandes funcionarios, altos funcionarios de la gerencia de urbanismo no han aprendido nada, no se están actualizando. ¿Qué les pasa? ¿Qué relación tienen con las grandes constructoras? ¿Qué está pasando aquí? Porque aquí lo que estamos hablando es de nuestra salud, como también ha comentado antes Ángela. Estamos hablando de que nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida con el cambio climático. Una de las maneras de adaptarse al cambio climático, de responder, es migrar. Aquí tenemos a mucha gente, muchos conciudadanos que vienen, por ejemplo, de Senegal y trabajan, por ejemplo, en el Top Manta cuando están en situación irregular y no tienen papeles. Nosotros hemos tenido situación irregular administrativa por la ley de extranjería racista y clasista que tenemos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en Senegal, estudiando las migraciones desde las zonas rurales hasta la capital Dakar. Cuando le preguntábamos a los senegaleses por qué migraban desde las zonas rurales hasta la capital, nos decían que por falta de trabajo. Cuando le preguntábamos que por qué no había trabajo, entonces nos daban, este trabajo lo hicimos, este estudio lo hicimos en colaboración con universidades de allí, de Dakar, obviamente, no llegamos nosotros como paracaidistas allí de repente. Y la gente nos comentaba que no tenían trabajo y te daban una lección de cambio climático. El desierto del Sáhara lleva extendiéndose hacia el sur por el cambio climático desde hace décadas y agricultores, ganaderos que tenían una economía de subsistencia, llega un momento que no pueden. Y cada vez hay menos trabajo y cada vez menos trabajo y al final se ven obligados a migrar a la capital. El 70% de ellos tenía idea de llegar a Europa. Reúnen dinero en Dakar y a partir de ahí empieza una migración en la que muchos pierden la vida. Esto es una manera de adaptarse al cambio climático. Si nos vamos al 2060, donde muchas de las que estamos aquí, pues a lo mejor ya no estamos, pero estarán nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Si nos vamos a un horizonte de calentamiento de 3 grados en 2060, posiblemente muchas andaluzas se vean obligadas a migrar. Ya veremos hacia dónde, porque tampoco es fácil predecir hacia dónde. Porque tenemos el tema del debilitamiento de la circulación termoalina en el Atlántico Norte, que la corriente del Golfo que trae calor desde el Caribe hasta Europa Occidental se está debilitando, puede colapsar en las próximas décadas y si eso es así, conllevaría una bajada, una media de 10 grados de temperatura de los Pirineos para arriba, el colapso de gran parte de la agricultura en Europa. Entonces, hay algunos puntos de incertidumbre importantes. Pero si todo continúa como la crisis climática como hasta ahora, es posible que mucha gente la que vive ahora en Andalucía y en Sevilla se vea obligada a migrar. En esas migraciones son muy importantes también las redes de apoyo mutuo. Y yo creo que todo esto
cuando hablamos de qué ciudad queremos, cuando hablamos de que hay gente que se ha visto obligada a migrar desde hace décadas por el cambio climático, cuando hablamos de qué les pasará a nuestros niños, a nuestros sobrinos, nos cuesta trabajo imaginarlo. Sevilla era muy diferente hace 50 años, ¿no? ¿O pensáis en Sevilla hace 50 años? Era muy diferente. Todo indica que a nivel ambiental, no hablemos de a nivel social y a nivel político, la Sevilla de dentro de 50 años va a ser mucho más diferente que la que de los cambios que ha habido en los últimos 50 años. En los próximos 50 años van a ser mucho más profundos los cambios. Entonces, en este escenario, cuando hablamos de todo esto, de cambios muy bruscos a nivel ambiental, creo que nos tenemos que plantear y asumir, que posiblemente aquí todas lo asumimos, pero hay mucha gente que no, que somos ecodependientes. Que no, el individualismo es absurdo, no tiene sentido, no funciona a nivel de salud, no funciona a ningún nivel, a nivel social, a nivel económico. La gente que apuesta por el individualismo yo creo que fracasa, pero es que, aparte de ser interdependiente, somos ecodependientes. Y nuestra salud física y mental, que creo que no se pueden dividir, depende de nuestro entorno. Y continuamente paseando por Sevilla yo me doy cuenta que la gente no es consciente de esto. La gente se sienta en los veladores a tomarse cervecita al lado de una avenida por la que están pasando muchísimos coches y donde hay unos niveles de contaminación atmosférica altísima y están respirando aire no recomendado para la salud, que provoca multitud de enfermedades y disminuye la calidad de vida y la esperanza de vida, tomándose la cervecita, respirando ese aire como si no se dieran cuenta. Entonces, esta conciencia de la ecodependencia creo que es clave. Y para que la gente tengamos esta conciencia de ecodependencia, creo que es importante construirla a base de participación ciudadana. Y para construir una ciudad mejor, o un anillo verde-azul realmente útil, que responda a los intereses de la ciudadanía, hace falta participación ciudadana. El Ayuntamiento de Sevilla acaba de sacar a licitación un concurso para que alguna empresa diseñe el anillo verde. Pero el proceso participativo que lleva a eso es ridículo. Desde mi punto de vista y de mucha gente, pensamos que tendría que haber un proceso participativo profundo en todos los barrios, especialmente en los barrios por los que pasaría el anillo, y que la gente decida. Una participación ciudadana efectiva. Y ese proceso de participación ciudadana puede hacerse en varias fases, de manera que en una primera fase la gente dice lo que quiere sin haber recibido información y después se le da información científico-técnica por expertos de cosas que se podrían hacer y no han caído, y entonces se les vuelve a preguntar. De manera que la participación ciudadana conlleva al mismo tiempo educación y concienciación. Yo creo que es la única manera de avanzar realmente por una ciudad compuesta de ecobarrios. Ecobarrios en los que, como describía al inicio, dé gusto vivir. Y en todo esto, menos es más. El decrecimiento. A nivel científico, hace unas décadas prácticamente no tenía apoyo, ahora prácticamente está al mismo nivel que el ecocapitalismo. Que lo del ecocapitalismo para mí es un oxímoron, porque no hay capitalismo ecológico. Pero bueno, eso le llaman ecocapitalismo. Entonces, el decrecimiento. Menos es más. Menos coches, es más árboles, más niños jugando, más salud. Menos es más. Y no más con constructoras. Acabo haciendo un poco, pensando en qué estamos haciendo, ¿no? En Sevilla se ha montado una red de colectivos que luchan por mejorar el ecosistema urbano y metropolitano, que es Ecometrópolis. Hay más de 30 colectivos que están algunos pensando a nivel de toda el área metropolitana, otros pensando a nivel de espacios concretos. Están esta red relacionada estrechamente con la comunidad científica
una red donde participan artistas, que me parece en todo esto clave, porque claro, la ecotopía como horizonte al que caminar yo creo que es imprescindible para ver la ciudad más allá de lo de siempre y poder exigirnos y exigir una ciudad saludable. Y para ver esa ecotopía creo que el arte es clave, a todos los niveles. Entonces en Ecometrópoli hay un colectivo también de artistas que se llama Doñana en Sevilla. Entonces esta red fundamentalmente tiene posiciones defensivas, porque claro, el Ayuntamiento de Sevilla continuamente amenaza espacios de alta calidad ecológica, hace las cosas mal y la red está defensiva. Pero las máquinas, si todo continúa como el Ayuntamiento tiene previsto, van a entrar en algunos espacios muy valiosos, como la Laguna del Sapo. ¿Qué va a pasar? Porque hay muchos ejemplos de gente que se pone delante de las máquinas. Naomi Klein hablaba de la aldea global del bloqueo y algunos proyectos se paran, bloqueando. ¿Qué va a pasar cuando las máquinas, si no conseguimos que el ayuntamiento cambie de opinión y siga con la idea de construir una rotonda de tráfico encima de la Laguna del Sapo, vayan a entrar allí? A lo mejor hay allí cientos de personas delante de las máquinas. Algunas veces este tipo de acciones son unas chispas que despiertan otros movimientos. Por ejemplo, en Estambul hubo un momento que querían talar unos árboles en una plaza y hubo 4 perros flautas que se pusieron allí delante y no querían que se talara. Llegó la policía y les pegó. Y eso despertó una solidaridad en toda Turquía que se convirtió en un movimiento contra la corrupción. Entonces, algunas veces el tema ambiental es un gatillo que conlleva movilización social a otros niveles. Con lo que viene es muy duro. El cambio climático se acelera y aquí estamos en una de las zonas más afectadas por el cambio climático, en la cuenca mediterránea. Lo que viene tiene que ver con la subida del precio de los alimentos. Lo que viene tiene que ver con lluvias torrenciales, con sequías muy prolongadas y cada vez más frecuentes. Con olas de calor, con veranos cada vez más largos. Todo esto está pasando ya y se está acelerando cada vez más y profundizando. En este escenario yo creo que tenemos el germen, tenemos el inicio de una organización que puede ir más allá y que puede pasar de posturas defensivas a posturas ofensivas. Ofensivas en el sentido de ocupación de tierras públicas para producción de alimentos, que puede ir más allá en el sentido de ocupación de solares, que puede ir más allá en el sentido de levantar el pavimento, porque también se me ha olvidado en la descripción inicial cuando venía para acá la de huertos urbanos que hay por todos lados. Y las fachadas verdes y las cubiertas verdes, eso se me ha olvidado, porque hay tantas cosas bonitas. Entonces, esas posiciones ofensivas de autoorganización, creo que va a haber posibilidad de hacerlas. Y bueno, ahí va a haber muchos cambios ambientales. Creo que esos cambios ambientales muy profundos van a llevar cambios sociales y políticos muy profundos. Y bueno, ya veremos a ver hacia dónde va. A nivel ambiental va a ir a peor, de ahí no hay duda. A nivel social y político creo que todavía no se ha jugado la partida, no está clara la partida. Muchas gracias. Bueno, gracias a Ángela y a Jesús por sus intervenciones. Son intervenciones sobre algo muy concreto que es la ciudad de Sevilla, pero la mayoría de las cosas que se han dicho aquí
dependen de unas condiciones, en sus exposiciones ha quedado clara que son condiciones geográficas, que son condiciones sociales, que son condiciones económicas, condiciones políticas, culturales, que son comunes en el conjunto de Andalucía, de manera que podíamos hacer esa extrapolación de muchas de las cosas que se han contado aquí al conjunto de Andalucía, porque nuestra función dentro del sistema, aparte de que geográficamente estemos más afectados, nuestra función dentro del sistema también tiene una relación muy clara con que las condiciones del cambio climático sean aquí más intensas que en otros sitios. Vamos entonces a tener ahora ocasión de intercambiar opiniones y de hacer un coloquio con ellos, de modo que vamos a hacer una primera ronda de intervención. ¿Sí? No, pero vamos primero por favor, que levanten la mano los que querrían intervenir en esta primera ronda y luego empezamos las intervenciones, si no os importa. Tres manos. Sí, de momento hay 3 manos, pero podrían ser más si esperamos un poquito. Eso es, Eduardo. Bien. Como siempre vamos a pasar la hoja para quien no esté apuntado todavía, se puede apuntar a escribir Andalucía Bilbao para recibir información, ¿vale? Quien esté apuntado, por favor, que nos vuelva a poner, porque hay alguno que otro que se ha apuntado ya 10 veces. Enrique. Bueno, yo quería hacer 2 preguntas muy concretas. Una es sobre los tanques de tormenta. Sería curioso conocer un mapa de los tanques de tormenta que hay en Sevilla. Y a cuenta de esto quería preguntar, pues claro, los tanques de tormenta también en algunas ocasiones se sitúan, aunque parece ser que como están en el subsuelo no tienen importancia, se sitúan en lugares donde dañan el medio ambiente, y este es el caso concreto de aquí de la Alameda, que creo que hay un tanque de tormenta que está dañando el crecimiento de los álamos y la conservación de ellos. Entonces, funcionalmente, ¿el parque de tormentas es necesario, es imprescindible? ¿Hay alguna alternativa a los parques de tormenta, a los tanques de tormenta? Perdón. Y la segunda es, hablando de la capacidad de embalsamiento de agua en Sevilla, que es muy importante, me gustaría también conocer si hay algún estudio sobre la calidad del agua, del agua que se está embalsando. Lo digo esto porque en algunas ocasiones he escuchado que la explotación minera en la provincia de Sevilla está dañando algún tipo de embalse, y en este caso no sé si hay algún control de esa calidad del agua. Muchas gracias. Leandro. Gracias. Bueno, pues magnífica sesión. Veníamos al cambio climático, bueno, yo esperaba un poco las gráficas y tal de cambio climático, me ha encantado la perspectiva de concreción en la ciudad con la que ha empezado Ángela, ¿no? Con todos los diferentes riesgos hidroclimáticos, y por otra parte pues la introducción esta imaginativa y terminando con propuestas o con reflexiones muy profundas. Muchas gracias. En relación con algo que no coincidís, ¿no? Las vías de actuación, la respuesta social necesaria. Yo con otra gente, ¿no? Con la que comparto los temas del agua que han estado tan presentes en la sesión, estamos muy empecinados en la idea de alianzas, coaliciones.
coaliciones intergeneracionales, coaliciones sociales, interclasistas, contra algún, claro, eso requiere alguna identificación de algún enemigo o problema antagonista común. Andamos en la Mesa Social del Agua, en la que también Ángela participa y otros aquí presentes, que en el sector agrario, que aquí estamos hablando de territorio urbano, incluso se ha pedido que venga más agua de lo agrario a la ciudad, que efectivamente es posible. En el terreno agrario, por supuesto hay mucho que hacer, ¿no? Pero se apunta una oposición, una confrontación contra la financiarización del campo, de la agricultura, contra la intensificación, con nuevos modelos del latifundismo, que por supuesto no es extensivista, sino al contrario, ¿no? Hiperintensivo, etc. En este caso, tiene en cierta medida algo muy tradicional, ¿no? Que es una perspectiva antioligárquica, de coalición social. Yo pienso simplemente, por lo planteo, como una necesidad de seguir indagando, reflexionando sobre esto y impulsándolo en el terreno urbano, en los aspectos de ecología urbana, de afrontar los riesgos hidroclimáticos, de calidad y de todos los elementos que inciden o que se intensifican con el cambio climático. ¿Por dónde podríamos avanzar a partir de lo que se ha hecho, de lo que se hace en este sentido, con este principio de la coalición, alianza? Gracias. Ahí, a la derecha, mía. Brevemente, muchísimas gracias por el trabajo y la difusión que estáis dando. Y puntualmente solo sobre tanque de tormentas. José Luis Sanz, antes de ser alcalde de aquí, era alcalde de Tomares y gastó 7 millones de euros en un tanque de tormentas. Aviso a navegantes. Antes de que fuera imprescindible el tanque de tormentas, no había mantenimiento de las alcantarillas donde se plantea el tanque de tormentas. Mirad, y sería cuestión de voceros más que de científicos, mirar el mantenimiento de las desagües que hay en sitios donde se están inundando las cosas que hacen muy urgente la instalación de un tanque de tormentas. Concretamente en Tomares había simplemente un embudo que, de acuerdo a un vocero, era simplemente ampliar una serie de zonas de desagüe dentro de lo mal que estaba la instalación general. Pero eso fue imprescindible, varios años de cerrar las calles de la ciudad, del centro del pueblo, para poder hacer un tanque de tormentas a 7 millones de euros en aquel entonces. Gracias. Eduardo. Bien, pues muchas gracias por vuestra exposición y ojalá nuestros políticos tuvieran en cuenta vuestros estudios y vuestras previsiones para prevenir de alguna forma lo que se puede avecinar. Considero que más o menos lo que habéis planteado tiene un carácter un poco, se puede decir, de distopía, ¿no? Puede llegar a que lleguemos a un mundo mucho peor del que tenemos, pero yo confío que de alguna forma la movilización ciudadana consciente podría de alguna forma frenar esto, ¿no? Lo que pasa es que aquí en esta Sevilla, que está tan acostumbrada a, no sé, a tantas manifestaciones populares y eso, yo creo que es poco consciente de lo que, del tema del cambio climático, de los vertidos mineros, de la cloaca en la que pretenden convertir el Guadalquivir. En fin, que lo veo difícil, pero hay que conseguir concienciar, ¿no? Me gustaría que dierais ideas de cómo concienciar de alguna forma. Y precisamente para eso, para hacer que hagamos una renaturalización de la ciudad, que intentemos
luchar contra el cambio climático. Yo, por ejemplo, que trabajo en educación ahora mismo, bueno, pues es verdad que es insoportable el calor en verano, a pesar de aire acondicionado, hay veces que en los patios no se puede estar. Son patios que son islas de calor. Ahora están llegando algunas subvenciones para renaturalizar a los centros o para dotarlos de alguna sombra y tal, pero que va a ser insuficiente. Vamos, que hay un montón de cosas por hacer. Y creo que los políticos lo único que están pensando en el corto plazo, en sacar dinero, de alguna forma las empresas constructoras, cuando has hablado de los planes grises, entiendo que son los que se refieren al hormigón, ¿no? Y a lo que es la construcción, ¿no? Porque, por ejemplo, este alcalde pretendía urbanizar la dehesa de Tablada, ¿no? Cosa que parece que se paralizó porque justamente es una zona inundable y con la Dana de Valencia parece ser que frenó aquello, pero tenía una intención de aquello urbanizarlo, ¿no? Es decir, hay tantos frentes abiertos y tantos políticos con ganas de ir al corto plazo a ganar dinero de alguna forma, o las empresas, o las multinacionales, etcétera. ¿Cómo se os ocurre que podríamos hacer? Esta es una forma, ¿no? No estamos mucha gente aquí, ojalá hubiera más, y casi siempre nos vemos los mismos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que habría que hacer algo, acciones muy significativas que despertaran lo que dice Jesús, ¿no? Que despertaran de alguna forma al resto de... Mucha gente no sabe el tema de los vertidos mineros y lo que se avecina con eso. Es decir, y ya es tarde, ya vamos tarde, porque ya esto está... Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? Aquí hay otra palabra pedida, por aquí había. No, pero si queréis pregunto. No, no, perdona, era allí, pero bueno, ahora ya si quieres intervenir tú. Muchas gracias por todo, muy interesante. Y iba a comentar una cosa al hilo del compañero que acaba de hablar, el profesor del instituto, del colegio. También quería urbanizar el ayuntamiento que ya estaban hechos los planos y todo, con una piscina que iba a hacer una residencia universitaria en el canal de los descubrimientos. Y yo desde hace muchísimo tiempo, en el 2002, yo ya sabía que eso era propiedad de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y lo hicieron precisamente por si tiene que llevar muchísimo, evidentemente, pero puede ocurrir. Y además, cuando llueve mucho y hay una crecida del Guadalquivir o de cualquier río, el agua no viene sola, viene acompañada de piedras, sedimentos y ramas y troncos de árboles. Imaginaos, querían hacer eso ahí también. Es decir, ya no es especular, son los que tienen un desconocimiento bárbaro. ¿Y cómo van a hacer eso? Además, es que Confederación Hidrográfica no les dijo algo. Si a mí me lo dijeron y yo pregunté simplemente, dijeron no, ahí no se puede hacer nada, eso es de Confederación Hidrográfica. Imaginaos el alcalde tonto del culo. Y José Carlos tenía aquí un... Sí, una cosa espontánea porque no iba a preguntar, estoy sobre todo oyendo y no iba a preguntar, pero ya que ha salido... Bueno, Jesús, la próxima vez del barrio me vengo contigo, porque yo creo que el camino que he cogido yo, que cojo yo, no es el mismo que tú. Me encanta lo que es. Y una cosa para que, bueno, me está tocando, yo soy ecologista y me está tocando reivindicar lo de la participación social como una utopía ya, porque bueno, casi imposible en Sevilla, ya estaba mal antes, pero por supuesto que se la quieren cargar como se la han cargado ya, y es una cosa que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? El tema de sustituir grupos de interés por grupos interesados, por lobby, por GAESCO manda la ciudad desde hace muchísimo tiempo, y otros tipos de lobby económico. Y la pregunta era para Ángela, porque bueno, eso, me está tocando ir a los observatorios del agua de Macesa, sustituyendo al responsable de agua de Andalucía, y reivindicar y hacer preguntas, ¿no? Y la última pregunta, pues aproveché y metí la pregunta sobre la participación ciudadana y sobre la mala respuesta que se le dio a un ciudadano en el pleno del ayuntamiento que estaba denunciando lo que estaba pasando en su barrio, y la otra pregunta tenía que ver con los tanques de tormenta, con el gasto y la reivindicación de la renaturalización de la ciudad frente al gasto inmenso en infraestructura y en financiarización de la economía, realmente el fondo.
y tiene datos de 200 millones de euros sobre cada tanque de tormenta, porque lo encontré en una página web precisamente de una plataforma de empresas que estaba orgullosísima y dando, bueno, una fiesta, porque habían logrado que el ayuntamiento haya presupuestado 200 millones para 2 tanques de tormenta y una canalización. Y como ha dado el dato de 75 millones, pues bueno, porque espero que se refiere a uno de los tanques, no a los 2. Y eso era un poco la pregunta, ¿no? Que bueno, tampoco tiene mucha importancia, porque lo importante es que se están gastando un dinero impresionante en infraestructura y en especulación, y no para la ciudadanía ni para los riesgos realmente de la ciudadanía y de una mejor calidad de vida. Bueno, no iba a preguntar, pero ahí está eso. Bueno, pues hemos terminado esta ronda. Sí, Antonio. Lo dejamos para la ronda que va a venir después. Sí, mejor. Porque ya han subido más manos por ahí. Sí. Vale. A ver, los tanques de tormenta. Yo desde hace muchos años he visto la pelea de los tanques de tormenta. Para mí es un tema recurrente y de hecho, bueno, pues hoy he recopilado alguna información que creo que tenemos que retomar para volver a analizar el tema. Los tanques de tormenta son megaproyectos de infraestructura. Infraestructura grises le llamamos a las infraestructuras de hormigón, efectivamente, ¿no? A solucionar los problemas a base de infraestructura, ¿no? Lo que llamamos un poco también soluciones de final de tubería, ¿vale? En vez de ir a las causas, en vez de ir a los elementos que generan el problema, solucionar la causa del problema, pues lo que hacemos es intentar solucionar el final de la tubería, es decir, vamos a la consecuencia en vez de a la causa, ¿no? Eso en planificación y en riesgo climático está estudiado. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de negocio, porque hay 200 millones de euros en juego, que es mucho dinero. Pero a veces cuando hablamos de millones de euros ya perdemos un poquito la noción. El presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla entero son unos 800 millones de euros. Todo el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla de un año. ¿Vale? 200 millones de euros en las contrapartes, es un dineral. Es que hay pocas, yo no sé cuánto costó el tranvía, pero no creo que llegara a los 100. O sea, hay pocas obras que se hagan en Sevilla de ese coste. ¿Y por qué y cómo se pagan las obras de infraestructura, en este caso de agua? Bueno, pues con las tarifas del agua. ¿Vale? El agua es un monopolio natural, porque nosotros, pues hay un oligopolio en las empresas eléctricas, ¿verdad? Pero bueno, te puede ir hay cierta capacidad de moverte de una a otra, las de telefonía, ¿no? Bueno, tú vives en Sevilla, le tienes que comprar agua a Maceta, que es una empresa pública. Y ese monopolio, además, es un monopolio con muy poca, los niveles de impago en las facturas del agua son muy bajos, prácticamente nulos. O sea, todo el mundo paga el agua, porque no te quieres quedar sin agua, porque sin agua no puedes vivir, ¿vale? Entonces, claro, eso da a los bancos y a las constructoras les da mucha garantía a la hora de hacer inversiones. Y eso es lo que hace que sea relativamente sencillo plantearse solucionar los problemas a base de grandes obras de infraestructura. Por eso Sevilla está tan robustamente. Una cosa es la robustez y otra cosa es la resiliencia. Sevilla no está muy adaptada al cambio climático, Sevilla está robustamente defendida del cambio climático. La robustez a veces también es debilidad, en el sentido de que, bueno, la inundación del 63, ¿por qué fue? Porque se rompió un muro de defensa. Es más difícil que se rompa el muro de defensa que tenemos ahora, pero la robustez tiene que ver con eso, ¿no? Con la fortaleza, pero la fortaleza a veces no tiene, a veces no es un poquito conceptual, ¿no? La resiliencia, la adaptación tiene que ver con ser capaz de adaptarte a lo que va a suceder. Que Sevilla se va a encharcar cada 7 o 8 años, ¿vale? Pero es que en 24 horas Sevilla había recuperado la normalidad de su funcionamiento. Que hay algunas personas que se han podido ver gravemente afectadas en daños materiales, vamos a atender cuáles han sido esos problemas, vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Pero Sevilla se adapta al encharcamiento interior bastante bien. O sea, una ciudad que le cae una lluvia excepcional de un periodo de retorno de 10 años y en 24 horas está todo como si nada, pues ni tan mal, ¿no? Yo tengo una amiga que ha perdido el coche. Pues ya vendrá la esta de seguro a pagarle el coche. O sea, que yo no niego que haya problemas, pero no se ha muerto nadie.
O sea, en Sevilla no tenemos un problema como pueden tener en Valencia o incluso en Málaga, ¿vale? Un problema diferente, pero lo que es una oportunidad de negocio. Entonces, los tanques de tormenta son megaproyectos, que por supuesto tendrán afecciones ambientales como todo. Hombre, el de la Alameda es verdad que dentro de los tanques de tormenta de Sevilla, este se hizo aprovechando algo que ya había, porque esto era la boca del metro. Entonces se aprovechó una infraestructura que ya era existente, ni tan mal. En Sevilla, que yo sepa, hay uno en Sevilla este, otro en Casa City y otro en la Alameda, que yo recuerdo ahora mismo así a bote pronto. Hay estudios que plantean diferentes posibilidades. La última ocurrencia del alcalde ha sido aprovechar el encharcamiento o la inundación interior del 29 de octubre para plantear 200 millones para justificar toda la teoría del shock de Naomi Klein también, ¿no? Como estamos todos en shock porque se nos ha inundado y como he perdido, mi amiga, un coche nuevo recién comprado, como he perdido el coche, pues me dice que lo van a arreglar gastándose 200 millones de euros y yo no soy consciente que eso significa que después se me va a encarecer la factura del agua. En ese momento tú no lo piensas, pero eso se va a pagar con nuestra factura del agua, que no nos quepa duda. Entonces, evidentemente, las soluciones a base de grandes infraestructuras pues son las oportunidades de negocio que ofrece el cambio climático. La renaturalización, pues la renaturalización no es una oportunidad de negocio. Que hay empresas que ganan dinero podando los árboles de Sevilla, sí, pero no es un negocio tan lustroso como el de las grandes infraestructuras. Entonces, bueno, pues esa es un poco la diferencia. Alternativas hay. Están los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Hay que reconocer que Masesa ha hecho algunos avances en este sentido, no con pocos esfuerzos por parte de algunas personas, pero se ha hecho algunos esfuerzos. La calle Greco, la avenida de la Cruz Roja son ejemplos de cómo se puede hacer otro tipo de urbanización, pero tendría que ser mucho más extenso. O sea, el problema que tenemos es un problema de impermeabilización de una cuenca urbana que estaba recorrida por arroyos. Entonces, si la permeabilizamos, si volvemos a hacer que el suelo sea capaz de absorber el agua, pues tendremos muchos menos problemas de encharcamiento. El mantenimiento de la red, alguien mencionaba los problemas de mantenimiento de la red cuando tú también quieres ayudar a empujar un poquito que esa obra que tienes ahí en el cajón salga para adelante, pues si no mantienes la red, o sea, el mantenimiento de la red, la normativa para facilitar que esos nuevos desarrollos, que no son necesarios, que no se deberían de hacer, pero que si se hacen, se hagan de manera que no incorporen mayores caudales de agua a unas infraestructuras que ya no son capaces de absorber más volúmenes de agua porque se impermeabilizan más terreno. Es decir, soluciones hay. Los arroyos que tenemos, no hay un estudio serio que vea la viabilidad de aprovechar los canales de los arroyos como elemento de alivio en esos momentos de alta inundabilidad, de alto encharcamiento. No hay un estudio serio que esté viendo a ver qué viabilidad habría de recuperar esa red de arroyos como elemento de alivio. Y como yéndome un poco a la parte de las propuestas, bueno, pues yo creo que hay que ser un poco creativo, ¿vale? La movilización social va para arriba y para abajo. Antes del 15M estábamos 4 gatos, igual que estamos ahora. 4 gatos, ¿no? Yo me acuerdo organizando la Semana de Lucha Social del año 2011, ¿será? Sí. Del 2010-2011, que éramos 4 gatos de 4 barrios, como estamos ahora, con la gente de Palmete, que habíamos montado la red de barrios de lucha y estábamos allí intentando hacer, y de repente llegó el 15 y nos pasó por lo alto, ¿no? Y de repente pasó aquello. Pero que esto es así. Y yo creo que hay que recuperar quizá un poco más la creatividad a la hora de hacer acciones, ¿vale? No tenemos ahora mismo una capacidad de movilizar masas, pero sí podemos ser creativos y tenemos que enganchar a la gente más joven. La gente más joven tiene que recuperar un poco la ilusión por hacer cosas en la calle, por hacer cosas colectivamente y por salir un poco, ¿no? Como profe en la universidad, pues eso es lo que intento contarle a los alumnos. Y establecer alianzas que planteaba Leandro, pues mira, yo creo que hay que intentar, no sé, para mí lo que se me ocurre un poco es establecer alianzas con todos los barrios y con todos los espacios, ¿no? Con las AMPA, ahora que ya tenemos cierta edad, los que ya no somos chavalitos que para subirnos en los árboles, bueno, pues ahora las AMPA, ¿no? Reactivar las AMPA, reactivar las asociaciones de barrios, esa colaboración intergeneracional entre asociaciones de barrios quizás más jóvenes y asociaciones de barrios quizás con mayor trayectoria. Pero efectivamente no es fácil a lo mejor identificar todavía ese enemigo común, ¿no? Porque a veces, bueno, porque en España tenemos una cultura de la mega infraestructura hidráulica
que está en la mente de todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir. También en Sevilla tenemos yo creo que hay que sentirse orgulloso y hay que decirlo muchas veces. En Sevilla hay una gran trayectoria de lucha por los espacios verdes, que no ininterrumpida desde hace más de 50 años. No ha habido un año que no haya un espacio verde en lucha y ocupado en Sevilla en los últimos 50 años, que no es poco. Oye, pues vamos a reivindicar nuestra memoria y nuestra capacidad, ¿no? Bueno, hay una cosa que no hemos hablado y es la subida del nivel del mar, con el tema del cambio climático. Bueno, Matalascaña, el paseo marítimo de Matalascaña, ¿no? El nivel del mar está subiendo 3 centímetros por década en el Golfo de Cádiz y acelerándose. 3 centímetros puede parecer nada, pero cuando la pendiente es muy leve, como pasa en la llanura del Valle del Guadalquivir, 3 centímetros significa que la marea entra kilómetros. Entonces, con el aumento del nivel del mar y, por ejemplo, un desembalse de las presas de Alcalá del Río y de ahí del Jergal, en poco nos podemos ver la dehesa de Tablada totalmente cubierta de agua. Entonces eso es otra cosa que está ocurriendo con el cambio climático. Respecto a los tanques de tormenta, ya Ángela lo ha comentado, hay un librito que me publicaron en la editorial Virus que se llama Los negocios del cambio climático y ahí encaja perfectamente con esto. La adaptación al cambio climático mueve mucho más dinero que la mitigación al cambio climático. El cambio climático es negocio. Aznar, cuando era presidente del gobierno y se iba al rancho de Bush, allí ponía los pies encima de la mesa y decía estamos trabajando duro y negaba el cambio climático, lo primero que hizo Aznar cuando salió del gobierno es entrar en el consejo de administración del Global Adaptation Institute, que es una empresa que cotiza en Wall Street y lo que hace es decirle a las otras empresas dónde es más rentable invertir en adaptación al cambio climático. O sea, el cambio climático es negocio, se genera un nuevo ciclo de inversión en el capitalismo. Entonces, claro, las constructoras se frotan las manos, por ejemplo, frente al nivel del mar para construir diques. Hace unas décadas, me acuerdo cuando estaba estudiando biología, se habló de la presa en el Bajo Guadalquivir. Otra presa en el estuario del Guadalquivir. La calidad del agua en Sevilla es magnífica, tenemos la suerte de tener una calidad de agua magnífica, súper controlada y de las mejores de España, así que tranquilidad con la calidad del agua que sale por el grifo en nuestras casas. Sí, hay una ola, una fiebre minera en toda la faja pirítica ibérica, la mina de Cobre Las Cruces aquí, ahí en camino de Mérida, la tenemos aquí al lado de Sevilla, ha contaminado ya gravemente el estuario del Guadalquivir, que está además amenazado porque la contaminación se multiplique por 10 con un nuevo vertido de Cobre Las Cruces y con la reapertura de la mina de Alnacollar, pero todo eso es en el estuario, no es en los embalses de donde coge la ciudad el agua. Por ahí arriba está la mina de Agua Blanca, que está en... A ver, lo voy a contar, la mina de Agua Blanca que está en Real de la Jara. Y que bueno, si por ahí empezaran a abrir muchas minas, pues en un momento dado eso podría ponerse en riesgo. Ahora mismo yo no conozco bien esa mina, tengo muchas ganas de ir, pero ahora mismo yo no veo riesgo. Otra cosa es que con todo esto del cambio climático que estamos hablando, antes se ha dicho, a un horizonte parece como de distopía, parece que vamos a un horizonte de Andalucía como tierra de sacrificio, ¿no? A ver, una tierra de sacrificio en la que no se utiliza la violencia como se utiliza en territorios de sacrificio en países empobrecidos, donde, por ejemplo, a los líderes de los movimientos ecologistas los asesinan directamente, pero bueno, aquí a un ecologista le metieron en el coche cocaína, ¿no? Y con un guardia civil con pinchado y tal, o sea, bueno, Andalucía como territorio de sacrificio. El tema de... la vulnerabilidad social frente al cambio climático tiene un alto componente de clase social, como ha puesto perfectamente Ángela. Entonces, cuando hablamos de alianzas, yo creo que aquí en un horizonte de crecimiento de la ultraderecha, que por ejemplo mi vida como persona LGTB y además con novio
chino, pues no, claro, te jode la vida, porque cada vez tenemos más miedo de ir agarrados por la calle, cada vez tenemos, el otro día un comentario racista, entonces, en un horizonte de crecimiento de la ultraderecha, las alianzas yo creo que deben de ser entre la gente trabajadora, para que no nos traguemos la mierda del racismo, ni de la LGTBI-fobia, ni del machismo, y también muy importante, y esto creo que lo estamos haciendo bien con el tema de los vertidos mineros, vamos, lo está haciendo la asociación Salvemos el Guadalquivir, y es la alianza con la gente del sector primario, con los pescadores, con los pequeños y medianos agricultores. Yo creo que eso es clave de cara a adaptarnos al cambio climático, porque los precios de los alimentos es muy posible que suban mucho. Entonces tenemos que crear redes de apoyo mutuo también con los agricultores y con los pescadores y con la gente del sector primario que conoce la tierra. Y aquí estamos en la ciudad hemos perdido esa visión de la ecodependencia, muy aislado de lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces creo que esa conexión con el medio rural es clave, que también hay la ultraderecha está cogiendo mucha fuerza, y eso es un debate muy interesante de por qué, ¿no? Y lo último que quería comentar, Andalucía, territorio de sacrificio, pero bueno, Andalucía, la cultura andaluza, tiene, desde mi punto de vista, muchas cosas interesantes para adaptarse al cambio climático, desde el botijo como símbolo, hasta la siesta, que no es ninguna tontería, me parece realmente anticapitalista y muy buena para adaptarse al cambio climático, la siesta, y aprender de nuestro pasado, de nuestra cultura, por ejemplo, de Al-Ándalus, de cómo se juega con el agua y con la vegetación en los jardines andaluces tradicionales. Creo que tenemos de dónde aprender, y nuestros refugios climáticos yo creo que tienen que tener en cuenta esa idiosincrasia andaluza. Tienen que tener en cuenta cómo otras culturas han pasado por Andalucía y han tratado este tema. Que no es que empecemos desde la nada. Bueno, había ya intervenciones para una segunda ronda. Antonio, otra por aquí, otra. Tres por aquí, 4, y Antonio había empezado. Bueno, muy interesante todas las ideas y todo lo que nos habéis contado. Yo quería hacer 2 o 3 comentarios. Uno, sobre el término, yo no, por supuesto no soy experto, de cambio climático, porque creo que en otros momentos de la vida ha habido cambio climático. Si ahora mismo el término refleja bien lo que está ocurriendo y las causas, y si no sería más prudente y más razonable hablar de, no sé, crisis climática, catástrofe climática o algo así, para darle un poco también la dimensión política que tiene, ¿no? este tema. Segundo, bueno, ya lo ha comentado algo ahora Jesús, relacionado con probablemente Andalucía, por su posición estructural en, digamos, en el desarrollo desigual y combinado del capitalismo español o algo así, pues tenga muchas papeletas a favor para convertirse, ¿no?, en ese espacio de extractivismo, de sacrificio, de mayores costes, ¿no?, de mayores externalizaciones, como se les quiera decir, ¿no?, en el daño medioambiental y todo eso. Y por tanto, bueno, sí, también creo que ese análisis específicamente ligado a lo que es Andalucía políticamente, como su maternidad, etcétera, puede tener interés. Y lo tercero, brevemente, pero algo también comentado al principio, eso, yo creo que si hay un grupo de población particularmente dañado y afectado por todo este tipo de reconfiguraciones urbanas, de los espacios tal, son los niños, la infancia. Los niños prácticamente han sido expulsados de las calles, no tienen acceso libre a la actividad más importante en la infancia, es el juego, más que el colegio, más que los padres te llevan no sé qué, jugar libremente, ¿no?, como en estos micro parquecitos que juegan observados por los padres, y probablemente pues la calidad, la medida de la calidad ambiental y cultural y ética de un espacio público la de la presencia libre de niños en las calles, ¿no? Y no sé hasta qué punto la gente que está
más institucionalmente o más contrahegemónicamente, pensando todos estos temas de urbanismo, etcétera, contempla a este grupo de población en cuanto al aporte al caudal social que pueden hacer, al protagonismo que deben tener en todo eso. Y desde luego hay iniciativas, ¿no?, que seguramente conocéis, ligadas a los caminos escolares, etcétera, pero que si hay alguna medida de recuperación y de reorganización de los espacios urbanos en términos democráticos, de sostenibilidad y tal, tiene que ver con la infancia. Yo creo que no solo plantea un reto actual, sino además de solidaridad intergeneracional, ¿no? Pero los niños, las niñas y los adolescentes en Andalucía son casi el 18% de la población. Antes eran más, pero entonces estamos hablando de un grupo importante a los que no se le pregunta, a los que se le consulta y los que particularmente se les ha confinado. Los niños pequeños no pueden jugar libremente en las calles porque las calles se han rediseñado para que cada uno vaya con su coche desde la puerta de su casa donde le dé la gana. Y ese realmente es un problema político de primer orden. Gracias. Yo quería comentar, me ha parecido interesantísima vuestras intervenciones y sobre todo me parece tan necesario que esto tenga muchísimos otros espacios donde se pudiera escuchar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hacer una reflexión que lo que también estaba comentando ahora mismo sobre el cambio climático. Y a mí, desde un primer momento que se empezó a hablar de cambio climático hasta ahora, yo lo que noto en mucha gente es que le suena todo apocalíptico y no quieren escuchar los mensajes de que las cosas van mal. Van mal, pero que se podrían arreglar, ¿no? Entonces hay como un efecto de ponerse una venda adrede porque es como que se le... Oye, no me amarguéis la vida, por favor, yo quiero estar disfrutando, ¿por qué me vaya a venir a contar lo que pueda pasar si bastantes problemas tengo y ya se están cargando el sistema económico de hacer recortes, de pauperizar, de congestionar a la gente, a la familia, de hacerlo todo más complejo y complicado para que tú vengas a contarme que encima tengo que estar pendiente de un desastre que nos lo va a poner peor. Déjame que disfrute y punto. No sé, yo me estoy encontrando mucho de eso, es decir, de gente que, bueno, está menos concienciada o que no está tan metida ni en el activismo, ni en la política, y tal, y bueno, y los medios también, es que se luchan contra muchos factores muy potentes, porque los medios de comunicación o son alarmistas a reventar, pero o carecen de explicaciones lógicas de la gente y de la ciencia que pueda ayudar. Sí que es verdad que yo creo que hay que volver a insistir en empezar de abajo hacia arriba y seguir con los movimientos que vayan dando en la cercanía una realidad, pero sí que hace falta voces que, bueno, cambiar los nombres, explicar de otra manera, no sé, es decir, porque la situación es así y nuestros políticos y a los que están votando últimamente, pues sí que son, yo creo que o ignorantes, atrevidos y osados, es decir, hay algo que está pasando aquí grave. Y nada, era esa observación. Sí, yo al hilo de la última intervención lo que quería es compartir un poco el pesimismo que tengo con los acontecimientos de estos días. Acabo de leer que Trump se retira de no sé qué organismo del cambio climático y yo creo que el discurso de la calle lo tenemos perdido. Yo llevo un grip y conozco el hace mucho tiempo y la gente se aburre cuando le hablo de cambio climático, lo ve como una cosa lejana y entonces lo que veo es un movimiento ya no local en Sevilla, lo que hablamos del ayuntamiento, es un retroceso general a nivel local, autonómico, nacional, europeo,
y la verdad, y después miro en las movilizaciones, yo miro y veo una edad, tanto como si es por las pensiones, por la sanidad, una edad muy elevada, entonces yo creo que hemos perdido la batalla, yo estoy súper pesimista. Quería compartirse con vosotros y quería saber si lo compartís conmigo. En otro espacio habrá gente joven. Eres un joven. Somos jóvenes. Bueno, buenas tardes y enhorabuena a la mesa. A lo mejor esto tiene poco que ver con el cambio climático. Yo vivo en Alcalá del Río y me paseo mucho con mi bicicleta por las parcelas y por la presa. En muchísimas ocasiones veo una cantidad de peces muertos ahí. Y tengo un amigo que ha tenido colmenas, ya últimamente la está dejando. Resulta de que, bueno, tenía 30 y tantas colmenas y ya le queda una nada más. Y además me comenta que en la parte de la Sierra Norte de Sevilla, que tenía también algunas, pues resulta que están desapareciendo las abejas. Por lo tanto, la agricultura intensiva, los residuos de agua, los pesticidas, también van a parar al río, no solo las minas. Y esto está haciendo bastante daño. Hace unos 20 años, cuando yo empecé a vivir en Alcalá del Río, veía por las parcelas, algunas veces por la mañana temprano, conejos o liebres corriendo por allí, están desapareciendo. Y la cantidad de bandadas de jilgueros, ¿de acuerdo? Que había por ahí, que era precioso aquello, o insecticívoros, están desapareciendo. Quería comentaros esto por si... Bueno, pues yo lo único que quería decir es que gracias a vosotros estoy súper alarmado, pero no súper alarmado por mí, sino por mis nietos, mis bisnietos, exactamente. Entonces, parte de lo que yo iba a decir ya me lo han contestado unos señores por aquí, de Greenfield, otra señora creo, es que, y según he entendido de vosotros, que el ciudadano tiene un gran poder de maniobra en esto del cambio climático, pero para eso hace falta información. Ya he oído por aquí que no, que aunque informemos, que aunque se informe a la ciudadanía, no va a haber remedio. Sin embargo, yo, que vivo en Sevilla y que acabo de aterrizar por aquí, gracias a mi amigo Enrique, por el tema de Andalucía, porque quiero conocer, ella ha llegado tarde a la política, porque he llegado ya cuando he estado ya jubilado y pensionista. Y entre otras cosas, hoy he venido concretamente a enterarme, porque yo lo único que sé del cambio climático es lo que la televisión dice, pero yo no sabía que en el año 60 se va a adelantar toda esta catástrofe, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, yo allí en mi barrio, yo no estoy informado de nada, allí no informa nadie de nada, allí quien únicamente informa, o igual ha habido informaciones y yo no me he enterado y no he ido, pero allí quien únicamente informa son los estos que están en los distritos, que se presentan allí con el alcalde y que le hablan a los ciudadanos del plan de movilidad y tal, del tranvía que han puesto, que el tranvía va siempre vacío y se forman allí unos pelotones tremendos en horas punta, contaminando todavía más el barrio. Y yo creo que si esos conductores estuvieran informados de esta catástrofe, que aunque la oyen en la televisión, pero no la ven muy lejana, quizás a lo mejor cogerían más el tranvía o cogerían más los servicios públicos, no lo sé. Creo que necesitamos información, quizás que salgamos de aquí informando, no lo sé. Bueno, Isidoro. Sí, buenas tardes, perdón porque tengo la garganta fatal. Bueno, antes de nada, congratularme de las intervenciones de Ángela y de Jesús, que han dicho cosas, yo creo, muy importantes. Yo creo que, a ver, en este tema, yo al menos desde hace ya bastantes años,
utilizo lo que, bueno, honestamente es una metodología global. Bueno, hay por ahí una frase que tuvo mucho éxito, porque casi nadie se dio cuenta de dónde partía. Y era eso de pensar globalmente y actuar localmente. Ese era el lema de las multinacionales, de las grandes corporaciones multinacionales, como los McDonald's, por ejemplo, que pensaban globalmente su negocio, pero se adaptaban localmente. De tal manera que en el Estado español en los McDonald's se toma cerveza, cosa que es un sacrilegio para, digamos, sus usos y costumbres en otros lugares. Quiero decir que ellos lo hacen muy bien, piensan globalmente y actúan localmente. Yo creo que frente además a la globalización salvaje, capitalista, homogeneizadora, ecocida, etc., la alternativa o la vía es justamente la contraria. Es decir, actuar a fondo, muy en lo local. Cuando digo lo local no quiero decir solamente un barrio, una aldea. Desde mi punto de vista, en nuestro contexto es Andalucía. Pero bueno, tal como estamos hablando hoy de Sevilla, de la ciudad, en varias intervenciones pues se ha hablado del actual alcalde, etcétera, bueno, y los anteriores. Porque el señor Montai Seguirín, con sus 3 o 4 periodos, fue Atila. Yo cada vez que veo, que paso mucho por allí, al médico, en fin, y a otras cosas, por Luis Montoto, la antigua calle Oriente, allí queda 1/3 de los árboles que había. 1/3. Yo tengo hecho una estadística de los alcorques que faltan en esa avenida y en otras, ¿verdad? En un salvajismo total. Y claro, yo creo que hay que tener cuidado cuando hablan de que van a proteger árboles concretos, individuales, singulares. Proteger lo singular, lo que hay que proteger es lo plural. Bueno, lo singular también, pero fundamentalmente lo plural. Y yo tengo una cierta prevención de que, aun estando de acuerdo en el cinturón, la bufanda, etcétera, etcétera, todo eso que se ha dicho, creo que lo que no se puede olvidar o dejar en un segundo lugar es los espacios de la cotidianidad. Es decir, en la calle del barrio de uno, etcétera, que claro, hace que si puede, pues cierta gente desde mayo a octubre coja el coche hasta para ir a la peluquería de la esquina, porque no se puede aguantar el calor. Ya sabemos, y hay estadísticas, que hay casi 10 grados de diferencia la temperatura entre que esté arbolada o no esté arbolada. Y claro, en Sevilla hay muchos casos. Los emperadores de la Junta, y no eran precisamente del color de los que ahora están en el Palacio de San Telmo, desertizaron toda la explanada de delante del Palacio de San Telmo para mayor honor y gloria, la grandeur, dicen los franceses, ¿no? Bueno, pues eso, para que se vea desde todos lados, no vaya a ser que un árbol le dé sombra al palacio donde está el gobierno, el poder, bueno, como quieran. Y claro, yo creo que hay acciones concretas que conviene o convendría hacer, porque eso animaría también a gente más joven, etcétera, etcétera. Yo, si nos pusiéramos todos de acuerdo en un fin de semana de abrir en un sector de la ciudad, en barrio y tal, el acerado para hacer el hoyo donde tiene que haber un alcorque y tiene que haber un árbol, yo creo que eso animaría a mucha gente, porque son cuestiones concretas que denuncian, pero se actúa, porque si no, pues podemos quedarnos, y yo creo que la desafección y tal, y la frustración es el denunciar lo general, pero no actuar sobre lo concreto. Entonces yo creo que es lo mismo que se está haciendo, yo creo que lo estáis haciendo muy bien en el tema de lo de las minas, la contaminación del estuario, etcétera, etcétera, involucrando a sectores sociales, etcétera. Aquí en lo de la ciudad, pues no esperemos que mueran como chinche guiris varios en julio o en agosto, que en vez de dormir la siesta a las 4 de la tarde, para, claro, la inversión de dinero y tal, pues salen por ahí
digamos, con la temperatura salvaje, que es cuando aquí se va a echar cuenta las instituciones de lo de la ola de calor. Mientras, claro, el sector turismo, no por casualidad aquí es que cuando afecte directamente a ese sector es cuando se va a echar cuenta del asunto, ¿verdad? Entonces, yo creo que, termino, el actuar muy en lo concreto y en problemas que nos afectan a todos. Nos afectan a todos, porque cuando se hace una reurbanización, sirve más bien para tapar los alcorques que existen en vez de para abrirlos. Y cuando abren algunos alcorques y ponen arbolitos, que una gran parte de ellos se secan porque no se cuidan después de plantarlos, pues parecería que lo que nos están es empujando al deporte del salto a la raya. Para ir de sombra en sombra, pues hay que pegar saltos grandes porque hay una cantidad de metros entre un árbol y el de al lado que no son corredores de sombra. Entonces yo creo que acciones de este tipo, yo quiero recordar, yo mismo me involucré antes de la pandemia con Norio Parero y con algunos y tal, y tuvo un cierto éxito incluso en la televisión, cuando dijimos vamos a crear el movimiento de liberación de árboles, y en varios alcorques que estaban, bueno, con el árbol, pero con adoquines y con tal y cual, bueno, pues ahí está. Bueno, yo creo que cosas de ese tipo, ¿verdad?, sí pueden enganchar a gente que si no se le da un papel activo, pues queden hacia atrás, o de que, bueno, no hacen, o estos son palabras, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, complementando los análisis serios y rigurosos, como se están haciendo, o estáis haciendo algunos y algunas desde la universidad, etcétera, etcétera. Lo uno no es incompatible con lo otro, pero ir muy a lo concreto, que es lo que, bueno, pues yo creo que puede hacer que la gente se mueva y la gente se conciencie. Bueno, habíamos procurado esta sesión de empezarla puntualmente, la hemos empezado a las 6, pues hemos procurado empezarla, entre otras cosas porque algún miembro de la mesa tenía dificultades para que se ampliara el tiempo. Esto me lleva a sugerir que contesten ellos lo que se ha planteado hasta ahora aquí en esta segunda ronda, y le agradezcamos otra vez más sus interesantes intervenciones y lo dejemos entonces aquí. El día 13 jueves 13 de febrero tenemos una sesión que se va a dedicar a la vivienda por la interrogación de derecho o negocio. Así que os esperamos por aquí. Les dejo la palabra a ellos. Bueno, una cosilla en relación a lo que ha dicho ella. Perdona, si es hay que no tenemos árbol, más tiempo. Se ayudan más y no es necesario regar tanto y se mantienen unos a otros. Si hay un árbol cada muchos metros, se mueren más fácilmente. Eso también es importante. Sin embargo, luego además, cuando la sequía regaban el campo de golf y no regaban el campo, se han muerto un montón de árboles. Un montón. Sí, el problema de los árboles es recurrente. A ver, voy a intentar. Yo creo que hay un tema un poco emocional detrás de todo esto, ¿no? Estamos deprimidos, estamos ilusionados, ¿cómo estamos, no? Bueno, estamos en un tránsito por el desierto, sí, pero eso ya lo decía antes, ¿no? Venimos de una época de movilización muy alta y ahora nos parece que esto es el fin, que ya no hay nada. Y bueno, yo pinto ya alguna canilla y lo decía antes, bueno, en el 2008 no es que esto fuera la efervescencia de la movilización tampoco. Y teníamos al señor Aznar tomando whisky con Bush en su... Quiero decir, no es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? La movilización social no siempre está arriba, es imposible mantener la movilización social arriba. Entonces, bueno, estamos un poquito en la travesía del desierto, pero yo estoy esperanzada en que llegarán momentos de mayor movilización. Esto no es el fin.
Y yo creo que en ese sentido el cambio climático es cambio climático antropogénico, ¿no? Porque había otros cambios climáticos, yo eso se lo explico a mi alumno, había otros cambios climáticos, sí, es verdad. ¿Cuál es la diferencia? Que los seres humanos no estábamos encima de la Tierra. Cuando ha hecho mucho más frío o mucho más calor del que hace ahora, los seres humanos no estábamos encima de la Tierra. Lo que se está planteando ahora no es la supervivencia del planeta, eso no es verdad, el planeta va a sobrevivir. Lo que se está planteando es la supervivencia humana y cómo vamos a sobrevivir. No es si vamos a sobrevivir como especie o no, ya no solo eso, sino cómo vamos a sobrevivir y quién va a soportar y de qué manera las consecuencias de este cambio climático. Eso es lo que está en cuestión. Entonces yo cuando se lo cuento a mi alumno, de lo que le hablo es de que yo soy ecologista y defiendo la naturaleza porque soy ecologista, pero no defiendo la naturaleza solo porque sea la ecologista, sino porque la naturaleza proporciona servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir. Y entonces lo que tenemos que ver es si queremos seguir viviendo con cierta calidad y por eso tenemos que defender y respetar ciertos valores relacionados con nuestro entorno ambiental. Y por ahí yo creo que es un poco por donde se le puede enganchar a la gente, ¿no? Hablar de crisis climática, hablar de emergencia climática, claro, una emergencia ¿cuánto tiempo dura? Porque claro, si estamos en constante emergencia, deja de tener ese sentido la emergencia, la urgencia, la crisis, ¿no? En constante crisis no se puede vivir, es muy desesperanzador, sobre todo para la gente joven vivir en constante crisis. Entonces, yo creo que tenemos que usar una retórica un poquito más ilusionante y un poco más realista también, ¿vale? Es cierto que hay una alarma, que hay que plantear cuáles son los escenarios de futuro, pero que las consecuencias hay que ver un poco hacia dónde y cómo van a ir. Y la infancia y la adolescencia, me atrevería a decir. Yo tengo un niño muy pequeño, por eso me tengo que ir, porque tengo un niño, bueno, con 7 años. A mí lo que me preocupa de verdad es la adolescencia. Hombre, Sevilla es una ciudad que tiene bastantes más parques que cuando yo era chica. Yo cuando era chica jugaba en un descampado lleno de jeringuillas y no vivía en un barrio muy malo, vivía al lado del Corte Inglés de Nervión, que lo vi construirse. Y yo jugaba en el descampado de Santa Justa rodeada de jeringuillas. Ahora lo que hay es más miedo quizás. Hay más coches, eso sí es verdad. Hay más dificultades para que los niños se muevan con libertad. Las ciudades, desde luego, no están hechas para los niños, pero vamos, que más parques, más espacio para que los niños jueguen, hay que cuando éramos chicos. Quizás lo que no hay es una percepción de seguridad, en fin, lo de los niños nos da para otro, pero me ha encantado, ¿no? lo de la presencia de niños como medidor de calidad ambiental, efectivamente. Yo creo que es muy importante, o sea, si se pensara la ciudad desde la infancia, ¿no? Como dice Tonucci, pues otro gallo nos cantaría, pero me preocupa más y creo que es más importante centrarse en la adolescencia. Y bueno, en ese sentido, pues construir ecotopías, yo creo que hay que construir ecotopías para un mundo feliz, ¿no? Hay que contarles a los chavales y a las chavalas que podemos vivir en un mundo feliz, en un mundo mejor. Yo se lo cuento a mis alumnos así. ¿Por qué creéis que vengo en bici? Porque contamina menos, porque eres un poquito hippie, porque no sé cuánto. Digo, sí, pero porque me hace más feliz. Porque yo voy por el carril bici y voy saludando a la gente. Y llego aquí con otra cosita. ¿Veis a la gente que va en coche muy contenta? No, pues, ¿no? Intentar explicarle a la gente que es que de crecer y en bici esas cosas nos hacen más feliz. Que tener espacios con árboles, que no tener que ir saltando de un árbol a otro, nos va a hacer más feliz y vamos a vivir mejor. Y que no es tan difícil, ¿no? Y ahí yo estoy de acuerdo en que hay que ir a la acción barrial. Yo creo que hay que recuperar la acción vecinal. Creo que hay entidades vecinales que se están refortaleciendo. Creo que está habiendo un cierto resurgir de ciertos movimientos vecinales en ciertas zonas de la ciudad. Ha habido, con el tema de los cortes de luz, por ejemplo, había un movimiento vecinal bastante fuerte en Sevilla, que no lo hemos mencionado, pero el tema de los cortes de luz está muy relacionado con el tema del cambio climático, con el tema de la vulnerabilidad social al cambio climático, y había un movimiento vecinal importante. Entonces yo estoy de acuerdo, hay que volver a la acción local, hay que volver a los barrios, a trabajar con nuestros vecinos y vecinas, que probablemente serán diferentes a nosotros, generacionalmente, de clase no sé si tanto, pero bueno, quizás sí ideológicamente, ¿no? En un mundo tan polarizado, pues a veces nuestra vecina a lo mejor está votando una cosa muy diferente a nosotros, pero somos capaces de sentarnos con ella a construir algo, ¿no? Y esa sería mi propuesta y mi apuesta, ¿no?
la ilusión por la construcción de barrios verdes y felices, que creo que es algo por lo que podemos seducir un poquito a los adolescentes e incorporarlos dentro de esa lucha, que yo creo que es importante. Totalmente de acuerdo con Ángela. Muy brevemente, a nivel terminológico, claro, a nivel científico, pues hablamos de cambio climático, es verdad, este cambio climático es especial, se diferencia de los anteriores porque está provocado por una especie, el Homo sapiens, y porque va más rápido que nunca antes. Lo que antes pasaba en decenas de miles de años, ahora está pasando en un siglo. O sea, este cambio climático no es uno cualquiera, es especial. Y desde los movimientos sociales, pues por poner el acento en, por ejemplo, lo que conlleva a nivel social y a nivel económico y a nivel de gestión, pues se habla de crisis climática. La crisis es una situación complicada en la gestión de algo, pues del clima. Y también se habla de emergencia climática. La cuestión de la emergencia climática prácticamente ya está caduca, porque emergencia climática se habla porque si se supera 1,5 o 2 grados respecto a la época preindustrial, entramos en la fase de cambio climático abrupto, es decir, el sistema se autocalienta independientemente de que nosotros emitamos gases de efecto invernadero. Eso está pasando ya, se han puesto en marcha muchos bucles de retroalimentación positiva que inyectan gases de efecto invernadero y cada vez más, porque cada vez se calienta más la atmósfera, cada vez por ejemplo, se deshiela más el permafrost, las bacterias se comen la materia orgánica, sale más CO2, se calienta más la atmósfera. O el bucle de retroalimentación positiva del albedo, cada vez los polos son más pequeños, por lo tanto más radiación solar es absorbida por la superficie terrestre, se calienta más la superficie terrestre, emite más calor, ese calor es el que interacciona con los gases de efecto invernadero, se calienta más la troposfera, por lo tanto se deshielan más los polos. Y esto ya está ocurriendo y los modelos no saben exactamente, pero ya estamos en 1,5, los modelos dicen que entre 1,5 y 2 estos bucles de retroalimentación positiva son tan potentes que autocalientan el sistema independientemente de la quema de los combustibles fósiles. Y entonces la emergencia ya prácticamente no tiene sentido. Ya casi seguro, por la inercia que tiene el sistema, vamos a entrar en la fase de cambio climático abrupto y esto nos va a llevar posiblemente a 6 grados de calentamiento en 2030 y esto nos va a llevar a un ambiente mucho más inhóspito para el Homo sapiens en el planeta y para mucha otra biodiversidad. Entonces, esto claro, esto provoca ecoansiedad en algunos chavales jóvenes. Yo algunas veces, pues sí, he tenido alumnado que sufre de ecoansiedad, a lo mejor no a nivel patológico, pero sí, es una preocupación importante porque se lo van a comer de lleno. Entonces, frente a eso, muy importante todo lo que ha dicho antes Ángela, no lo voy a repetir. La ecotopía, la felicidad, el conocer bien lo que está pasando, porque también, claro, te puedes dejar guiar por los bulos de no creerte lo que está pasando, te puedes dejar guiar por mensajes alarmistas, conocer bien lo que está pasando, debatir con gente que piensa como tú y actuar tanto en la mitigación como en la adaptación, creo que eso te quita gran parte de la ansiedad o toda. Y después, cuando se hacen estudios de cómo la gente se enfrenta al cambio climático, la respuesta más generalizada es que la gente tiene una preocupación despreocupada. Es decir, la gente está preocupada, pero no se mueve. Es una preocupación despreocupada. Y esa misma gente, cuando se le pregunta, pues a través de un proceso de concienciación, llegarían a una preocupación activa. Se habla aquí de que hay menos abejas, de que hay menos insectívoros. En los años 70, cuando se están utilizando ya por unos años los plaguicidas, los insecticidas, Raquel Carlson escribe La primavera silenciosa porque las aves ya no están cantando. Es un libro, un bestseller, en los inicios del movimiento ecologista, impulsa el movimiento ecologista moderno en los años 70. El Pentágono, el Ejército de los Estados Unidos, identifica al cambio climático como un catalizador de conflictos sociales. Sevilla está en una encrucijada de ir a una ciudad burbuja en la que estás en tu burbuja de aire acondicionado en casa, tu burbuja de aire acondicionado en el coche cada vez más grande y tu burbuja acondicionada en el centro comercial o en el trabajo, a una encrucijada. A eso nos lleva la gerencia de urbanismo o a una ciudad de ecobarrios felices. Y el cambio climático es un catalizador de conflictos sociales. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues muchas gracias.